Hola, hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a una nueva clase de matemáticas donde van a conocer acerca del siguiente tema. Como pueden observar en pantalla, tenemos como tema principal lo que son intervalos de números reales. Al hablar de un intervalo de número real, simplemente este se basa en que es un conjunto específicamente de números en que se encuentran entre dos de lados específicamente. Estos dos números pueden estar o no en dicho conjunto, donde se debe tener en cuenta que se trata específicamente de números reales, que ustedes ya pudieron identificar en clases anteriores cuáles son esos números reales. Como por ejemplo, aquí tenemos un intervalo cerrado entre corchete -5,5 que contiene los números reales entre el -5 y el 5, ambos incluidos específicamente. También se puede dar a conocer que estos intervalos pueden ser en su momento de diferentes tipos, es decir, que estos intervalos de números reales se los puede clasificar de la siguiente manera, como un intervalo abierto, un intervalo cerrado, un intervalo abierto por un extremo donde no incluye, mientras que en un intervalo cerrado por un extremo lo incluye. Y también por último tenemos lo que es un intervalo abierto por la derecha y cerrado por la izquierda. Luego tenemos específicamente lo que es un intervalo cerrado por la derecha y abierto por la izquierda. Van a identificar todos estos intervalos a continuación. El intervalo abierto, como se pueden dar cuenta, un intervalo abierto entre paréntesis, es decir, que un intervalo abierto lo van a identificar, lo van a reconocer porque está entre paréntesis, es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores que B. Es así como se identifica lo que es un intervalo abierto entre paréntesis. Aquí está ya especificado en lo que es la recta numérica o recta real. Es decir, que en una recta numérica, al hablar de un intervalo abierto, simplemente van a colocar lo que es un círculo, nada más. Eso está dando a entender que es un intervalo abierto específicamente, solamente un círculo. Ahora, tenemos lo que es un intervalo cerrado. La diferencia entre el intervalo abierto y cerrado, que el intervalo cerrado lo van a identificar por medio de corchetes, como ustedes se pueden dar cuenta en pantalla, hay un ejemplo. El intervalo cerrado entre A y B es el conjunto de todos los números reales mayores o igual que A y menores iguales que B. Es decir, que al interpretar este intervalo cerrado, en la recta numérica o recta real, aparte de hacer el círculo, lo van a tener que rellenar, como ustedes observan aquí. Observen la diferencia entre el intervalo abierto, que solamente es un círculo, nada más. El intervalo cerrado es un círculo ya relleno específicamente. Bien, ahora tenemos lo que es un intervalo semiabierto por la izquierda. O identificar lo que es intervalo semiabierto por izquierda, es decir, que van a identificar tanto paréntesis como corchete. Es decir, el intervalo semiabierto por izquierda, entre A y B, es el conjunto de todos los números reales mayores que A y menores o iguales que B. Así es como van a identificar un intervalo semiabierto por la izquierda. ¿Por qué por la izquierda? Porque como se pueden dar cuenta, se empieza con paréntesis A, B y terminamos con corchete que vendría a ser cerrado. Al interpretarlo en la recta numérica queda de la siguiente manera, como se pueden dar cuenta. Abierto, solamente un círculo y cerrado termina con un círculo ya relleno, que quiere decir que es un círculo cerrado o donde se lo puede identificar como un intervalo semiabierto por la izquierda. Ahora tenemos lo que es un intervalo semiabierto por la derecha. Este intervalo semiabierto por la derecha entre A y B es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B. En donde, al identificarlo ya en la recta numérica o recta real, queda de la siguiente manera. Como empezamos con un corchete que me indica al identificarlo en la recta numérica, que tengo que hacer su círculo y rellenarlo. Y termino con un intervalo abierto porque termino
con un paréntesis, solamente lo que hago es un círculo nada más, como se pueden dar cuenta. Bien, entonces aquí tengo un ejemplo. Interprete gráficamente los intervalos. Este intervalo A, estamos hablando de un intervalo cerrado, porque es un intervalo cerrado. Como se pueden dar cuenta, está entre corchetes. Las cantidades están entre corchetes -2,3. Aquí ya está detallado con cantidades. Anteriormente identificaron solamente con letras A y B para que puedan identificarlo un poquito mejor. Bien, aquí está yo lo que es el intervalo. Este ejemplo pertenece a un intervalo cerrado porque simplemente está entre corchetes. El intervalo cerrado -2,3 comprende todos los números reales entre -2 y 3. Como es cerrado, incluye sus extremos. Su representación gráfica es, aquí está, al momento de representarlo en una recta numérica o recta real, donde se identifica de la siguiente manera. Aquí está. -2, hacemos un respectivo círculo relleno, como es cerrado, ambos, entonces terminamos así hasta el 3 positivo con un círculo cerrado. Esa es un intervalo cerrado. Esa es la representación en una recta numérica. Luego tenemos el otro ejemplo. Este ejemplo que ustedes observan aquí, entre paréntesis 1,4, quiere dar a entender que es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque sus cantidades están entre paréntesis, por lo tanto pertenece a un intervalo abierto. El intervalo abierto 1,4 corresponde a todos los números reales entre 1 y 4. Está abierto, pues no incluye a los extremos. Gráficamente se lo relaciona así. Al interpretarlo, graficarlo en la recta numérica queda así. Desde el 1 hacia el 4 me direcciono desde el 1 hacia el 4 como es abierto, solamente tengo que realizar el círculo, nada más, como se pueden dar cuenta. El círculo es un intervalo abierto, entonces solamente hago un círculo. Ahora aquí, miren algunos ejemplos que les voy a ir detallando para que puedan conocer un poco más acerca de los tipos de intervalos. Van a identificar a qué intervalo pertenece cada uno de estos ejemplos para que puedan reconocerlos a simple vista. Bien, tenemos el primer intervalo. Como lo observo que está entre corchetes, me quiere decir que es un intervalo cerrado. Bien. Como está entre corchetes, me especifica y me quiere dar a entender que es un intervalo cerrado. Aquí es un intervalo. ¿Qué intervalo tenemos aquí? Tenemos entre paréntesis A, coma, B y termina con corchete. Quiere decir que es un intervalo semiabierto por la izquierda. Y está. Intervalo semiabierto por la izquierda. Empezamos con paréntesis y terminamos con corchete, intervalo semiabierto por la izquierda. Entonces ya está detallado aquí, intervalo semiabierto por la izquierda. Ahora me identifica acá qué intervalo. Observo e identifico lo que es el intervalo que me indica entre paréntesis A, B. Entonces, ¿qué intervalo se lo interpreta entre paréntesis? A los intervalos abiertos. Entonces, pertenece a un intervalo abierto. Intervalo abierto. Aquí está. Ahora acá me indica. Comienzo con corchete y termino con paréntesis. Corchete A, coma B, paréntesis. Entonces me está dando a entender que es un intervalo semiabierto por la derecha.
Bien. Intervalo semiabierto por la derecha. Entonces ya identifiqué a qué tipo de intervalo pertenece cada uno de estos ejercicios. Intervalo cerrado, intervalo semiabierto por la izquierda, intervalo abierto. Acá tengo lo que es un intervalo semiabierto por la derecha. Bien, entonces aquí se pueden dar cuenta cómo ustedes van a poder identificar a cada intervalo. Simplemente si está entre paréntesis, si está entre corchetes, si empieza con paréntesis, termina con corchete, o si empiezan con corchete y terminan entre paréntesis. Es ahí donde ustedes van a identificar primeramente a qué intervalo pertenece. Corchete, estamos hablando de un intervalo cerrado. Paréntesis, corchete es un intervalo semiabierto por la izquierda. Entre paréntesis, simplemente es un intervalo abierto. Corchete, paréntesis, es un intervalo semiabierto por la derecha. Bien, es allí como ustedes van a poder identificar prácticamente lo que son estos intervalos. Ya están identificados. Ahora, ¿cómo van a representar cada intervalo en una recta numérica? Bien, aquí les voy a detallar lo que es un ejemplo, cómo van a identificar lo que es cada intervalo en una recta numérica. Primero, identifico mi intervalo. Tengo paréntesis 0,5, termino con corchete, entonces, ¿qué me quiere especificar? ¿Qué me quiere decir? Que es un intervalo semiabierto por la izquierda. Está, intervalo semiabierto por la izquierda. Correcto. Ya identifiqué mi intervalo semiabierto por la izquierda. Ahora, ¿cómo lo represento en una recta numérica o recta real? Realizo lo que es mi recta. Aquí está. Detallo prácticamente lo que son los números, los números. Vamos a colocar aquí 0, vamos a colocar aquí el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 6. Bien. Lo importante es que las cantidades que me indica el intervalo estén puestas en la recta numérica. Bien. Entonces, ya tengo mi recta numérica, mi recta real, ya tienen sus cantidades. Ahora, ¿qué me indica el intervalo? Que tengo que llegar desde el 0 hasta el 5. Entonces, voy desde el 0 hasta el 5 e indico mi recta. Entonces, desde el 0 hasta el 5, entonces realizo lo que es mi respectiva recta hasta llegar hasta el 5. Bien, ahí está. Pero me indica que es un intervalo semiabierto por la izquierda. Ya llegué del 0 al 5. Como comienza el 0 con paréntesis, es un intervalo abierto. Por lo tanto, lo que hago es realizar un círculo nada más. Ahora, es un intervalo cerrado, 5 termina con corchete, me indica que es un intervalo cerrado. Entonces, aparte de realizar lo que es mi círculo, lo relleno. Aquí fueron. ¿Listo? Entonces, esa es mi diferencia de un intervalo semiabierto por la izquierda. Semiabierto por la izquierda, entonces termina cerrado. Aquí ya está especificándome, detallándome en sí qué es lo que tengo que realizar en mi intervalo. Como ambas cantidades son positivos, me direcciono hacia la derecha porque son positivos, entonces desde el 0 hasta el 5 positivo me indica que tengo que llegar a mi intervalo. Desde el 0 hasta el 5, 0 está con paréntesis, es abierto, y 5 está con corchete, es cerrado. Acá tengo otra representación de intervalo. ¿Qué hago primero?
Identifico mi intervalo, a qué intervalo pertenece, que es un intervalo semiabierto por la derecha. Aquí está. Identifico mi intervalo. Semiabierto por la derecha. Correcto. Entonces, tengo que graficarlo en la recta numérica o recta real, como ustedes la puedan mencionar mejor. Entonces, realizo lo que es la recta. Bien, realicé lo que es la recta. Ahora voy a colocar mis cantidades. Asimismo, como son positivos, me direcciono hasta la derecha, que son los positivos. Coloco 0, aquí coloco el 1, 2, lo que es el 3, lo que es el 4, lo que es el 5, el 6, me pide llegar hasta el 8, entonces me direcciono hasta el 8, 7. Y aquí está el 8. Termino con el 8. Bien, ya realicé la recta, ya realicé las cantidades que me pide el intervalo. Como son positivos, simplemente me direcciono hacia la derecha porque hacia la derecha van los números positivos. Entonces, me indica mi intervalo semiabierto por la derecha, me quiere decir que tengo que llegar desde el 4 hacia el 8. Entonces me direcciono hasta allá. Desde el 4, aquí está, 4 hacia el 8. Aquí está. Hasta ahí llega entonces. Bien, aquí está. Desde el 4 hacia el 8 son positivos. Bien, también. Entonces, el 4 me indica que tengo que a la cuenta cerrarlo porque está con corchete. Entonces, aparte de realizar mi círculo, lo relleno. Aquí está, lo relleno. Bien. Aquí está ya mi círculo relleno. Termina en 8. Como termina con paréntesis, solamente lo que hago es hacer el círculo, nada más. Eso es lo que hago. Realizo el círculo y me indica que es abierto, un intervalo abierto. Bien, es así como ustedes tienen que realizar su actividad, sus trabajos que tienen como tarea ya en plataforma. Es allí como pueden ir resolviendo. Primeramente, tienen que identificar cada intervalo, a qué intervalo pertenece, luego realizar la recta numérica o recta real y van a identificar las cantidades que les pide. Por ejemplo, el intervalo semiabierto por la izquierda me indica que tengo que llegar desde el 0 hasta el 5. Entonces coloco mi recta real desde el 0 hasta el 5 o si quieren poner más cantidades, no hay problema en eso. Lo importante es que identifiquen el intervalo, las cantidades que les indica el intervalo. 0, 5 positivo, 0 hasta el 5 positivo. Luego me indica un intervalo semiabierto por la derecha. Asimismo, ambas cantidades son positivos, me direcciono hacia la derecha, entonces indico 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, he llegado hasta el 8. Bien, me indica desde el 4 hasta el 8, entonces me direcciono desde el 4 hacia el 8. Como el 4 tiene corchete, simplemente tengo que hacer mi círculo y rellenar. Y 8 está en paréntesis, solamente lo que hago es el círculo y listo, nada más. Ahora, aquí está lo que es el trabajo que tienen que resolver ustedes. Van a representar en la recta real los siguientes intervalos y van a identificar a qué intervalo pertenece cada uno. Así como les indiqué aquí en este ejemplo, ya también aquí les detallé cómo identificar a qué intervalo pertenece cada ejercicio, intervalo cerrado, corchete, intervalo semiabierto por la izquierda, paréntesis, corchete, intervalo abierto, simplemente paréntesis, intervalo semiabierto por la derecha, corchete, paréntesis.
Así es como tienen que hacer la tarea ustedes. Así, van a identificar el intervalo, luego realizar la recta numérica y van a exponer las cantidades que están dentro del intervalo. Aquí entra un intervalo menos 3,2, menos 5,2, menos 2,4. Van a identificar estos tres intervalos y van a representarlo en la recta real cada intervalo. Luego ya de identificarlo, es así como van a tener que resolver lo que es su actividad prácticamente, su trabajo. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero la hayan comprendido en qué se basan estos intervalos. Recuerden que los intervalos específicamente, intervalos de números reales, está hablando de intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos por la izquierda, intervalos semiabiertos por la derecha. Bien. Hay más intervalos, pero los intervalos que identificamos el día de hoy son estos cuatro: cerrado, abierto, semiabierto por la izquierda, semiabierto por la derecha. Esos son los intervalos que hemos identificado el día de hoy y que ustedes pudieron conocer prácticamente. También identificaron cómo resolver, identificar cada intervalo y representarlo en su recta numérica, su recta real. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden comunicar por medio de la plataforma que con gusto les voy a responder. Nos vemos en la próxima clase.